Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aditivo Lucas Oil Stabilizer Pure Synthetic. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Lucas es un fabricante de lubricantes y aditivos de origen estadounidense y en este modelo concreto el fabricante indica que sirve para aumentar la vida útil del aceite hasta al menos un 50%, que reduce el consumo del propio aceite, aumenta la presión del aceite y también indica que aumenta la potencia y la economía de combustible. Vamos a verlo. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Los dos primeros parámetros que indica realmente no estoy familiarizados con ellos. Indica gravedad API 34,7, gravedad específica a 15 grados 0,851, densidad relativa a 60 grados Fahrenheit, esto equivale a unos 15 grados centígrados 7,09, viscosidad cinemática a 100 grados 45, punto de inflamación pasado a grados centígrados estaríamos en torno a 218 grados y aspecto visual color claro. En lo que respecta a la hoja de seguridad, este es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico. En esta hoja concreto el fabricante indica que no contiene ningún compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico. Comenzamos con los resultados de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 335,74, viscosidad cinemática a 100 grados 46,73 e índice de viscosidad 200. Es un compuesto realmente muy viscoso. Comparado con la tabla SAE J300 se equivalía a un SAE 100 aproximadamente y más fiel a la realidad comparado con la tabla SAE J306, que es la tabla que mide las viscosidades de los aceites de transmisión, diferencial, etcétera, sería equivalente a un SAE 250. En cuanto a parámetros como la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, la acidez, las cenizas, congelación, punto de inflamación y porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia el laboratorio no lo ha medido, y en cuanto a la concentración de azufre indica un valor 0. Este compuesto no contiene azufre. En cuanto al paquete de aditivos me he llevado una gran sorpresa, ya que no contiene molibdeno, no contiene fósforo, no contiene zinc, no contiene bario, no contiene boro, magnesio y calcio, que son aditivos detergentes y neutralizantes, ha dado 1, pero eso podemos entenderlo como un falso positivo, no contiene wolframio y no contiene titanio, con lo que no quiere decir que no contenga ningún tipo de aditivo, sino que la máquina que lo que busca son aditivos típicos que se suelen encontrar en aditivos de aceite de motor o bien en los propios aceites de motor, pues no contiene ninguno conocido. Bien, y pasamos a la espectroscopia y aquí es donde podemos comprobar aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aditivo. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que no la vemos porque es inexistente, se formaría en torno a 1750. Esa cresta se forma cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso no hay cresta, este aditivo no contiene éster. También en torno a 1150, 1180 nuevamente, cuando el fabricante ha utilizado éster, crea una pequeña cresta, aquí nuevamente es inexistente, señal inequívoca que este aditivo no contiene éster. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en 722 no llega a la línea de 10, recordar esta espectroscopia es en transmitancia con las crestas hacia abajo, si la cresta de 722 se rozase en torno al 10 aproximadamente sería ya un compuesto base PAO, pero aquí está notablemente por debajo. En primera instancia, comparando esta espectroscopia con otras espectroscopias de otros muchos aceites y aditivos que han pasado por aquí por el canal, podríamos pensar que se trata de aceite base mineral o aceite base HC, pero luego he caído en cuenta que el análisis de laboratorio no ha detectado ningún rastro de azufre, y el azufre es un compuesto típico de las bases minerales, así como también en menor medida de las bases HC. Así que, teniendo en cuenta la viscosidad de este aditivo, todo me hace pensar que se trata de un polímero espesante puro y duro. ¿Qué es un polímero espesante? Pues así a grandes rasgos, para que se entienda, es como si fuese plástico en estado líquido y lo que tiene distintas propiedades que puede engordar o encogerse dependiendo de la temperatura, lo que se conoce comúnmente como un modificador de viscosidad. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Ahora que conocemos algunas características de este aditivo, vamos a ver cómo quedaría combinado con, por ejemplo, el Castrol Edge 5W30LL con una concentración de un 20%, que es lo que recomienda el fabricante Lucas en un cárter de 5 litros. Viscosidad cinemática a 40 grados 123,4, viscosidad cinemática a 100 grados 19,13 e índice de viscosidad 176. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados aumentan notablemente, convirtiendo automáticamente este aceite 5W30 en lo que sería aproximadamente un 10W50. Aquí automáticamente no solo convertimos el aceite 5W30 en un 10W50, que desde mi punto de vista es una burrada, sino que automáticamente mandaríamos a la borra todas las normas de homologación de este aceite, las del grupo Mercedes-Benz, las del grupo Volkswagen y las del grupo Porsche, ya que dichas normas establecen una viscosidad cinemática correspondiente a un 630. En lo que respecta a la concentración de azufre, se reduce ligeramente, ya que el aditivo como tal no contiene azufre, pasando su concentración de 0,233 a 0,186. En lo que respecta al paquete de aditivos, como este aditivo Lucas como tal no contiene ningún tipo de aditivo conocido que se utilicen como norma general en los aceites estándares, pues reducimos en la misma concentración que diluimos el aditivo, un 20%, la propia concentración de aditivos que contiene el aceite en origen. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno no contiene el aceite en origen, tampoco contiene el aditivo, se mantiene en cero. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, es el principal compuesto aditivo antidesgaste y antioxidante que contienen todos los aceites de motor. Reduciríamos su concentración pasando de 737 y 858 a 589 y 686 respectivamente. En lo que respecta al boro, que es un aditivo que dependiendo del tipo de boro, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En concentraciones tan bajas como son el caso de este aceite 2 partes por millón, su principal función es la de dispersante. Desde mi punto de vista es una concentración muy homeopática, pues prácticamente se mantendría igual en torno a esas 2 partes por millón. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, el aceite contiene tan solo 6 partes por millón, también desde mi punto de vista una concentración muy homeopática, pasaría a una concentración de 5 partes por millón, una concentración más homeopática todavía. En lo que respecta al calcio, que en este aceite es el principal aditivo que hace función de detergente y neutralizante, pasaría de 1938 a 1550. Wolframio no contiene el aceite en origen, tampoco contiene el aditivo, se mantendría en cero. Y en cuanto al titanio, este aceite sí que contiene en torno a 28 partes por millón, se reducirían a 22 partes por millón. Ahora vamos a ver cómo quedaría este aditivo combinado en una concentración del 20% en un cárter de 5 litros con el aceite Motul XCES 5W40. Viscosidad cinemática a 40 grados 132,90, viscosidad cinemática a 100 grados 20,14 e índice de viscosidad 175. Tanto la viscosidad cinemática a 100 grados como la viscosidad cinemática a 40 grados aumentan notablemente, convirtiendo este aceite aproximadamente de un 5W40 en origen en lo que sería aproximadamente un 15W50. Al aumentar en tal magnitud la viscosidad del aceite, como he comentado, convirtiendo un 5W40 en lo que sería aproximadamente un 15W50, automáticamente mandamos a la porra pues la inmensa mayoría de normas de homologación que cumple el aceite, como son las de BMW, Mercedes, Porsche, Renault, Volkswagen, Fiat, General Motors o PSA. En cuanto a la concentración de azufre, sí que se reduce ligeramente, pasando de 0,350 a 0,280. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno no contiene el aceite en origen, no contiene el aditivo, se mantendría en cero. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante que contienen todos los aceites, lo reduciríamos pasando de 953 y 1044 a 762 y 835 respectivamente. Boro es un aditivo que hace función de dispersante, en este caso el aceite contiene 73 en origen, se reduciría a 58. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, el aceite en origen lleva 20, se quedaría en 16. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, pasaría de 2737 a 2188. En lo que respecta al wolframio, así como también el titanio, que ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no contiene el aceite, no contiene el aditivo, se mantendría en cero. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, sospecho y creo que no estoy muy equivocado que se trata de un polímero espesante. Como he explicado antes, se trata de una especie de plástico en estado líquido que tiene una propiedad que dependiendo del cambio de temperatura se encoge o se hincha, variando así la viscosidad. En este aspecto es un problema y un serio problema, ya que
precisamente los aceites gama alta, los aceites considerados top, son precisamente los que menos polímeros espesantes contienen. ¿Por qué? Porque los polímeros espesantes tienen la gran desventaja es que por un lado no aportan ningún tipo de lubricidad, por otro lado son los que menos resistencia al cizallamiento tienen y por otro lado también en altas temperaturas son los aditivos, los compuestos que antes se corrompen. Así que en este aspecto mal empezamos. En el mejor de los casos, si no se trata de un polímero espesante, se trataría de una base mineral, así que tampoco es muy alentador. En cuanto a la viscosidad, es un aditivo muy viscoso, es de las cosas más viscosas que he llegado a ver. Aproximadamente, no me alejo mucho de la realidad si os digo que es prácticamente tan viscoso como la miel. Esto va a producir que en cualquier y repito, cualquier aceite al que lo añadas vas a aumentar notablemente la viscosidad tanto en frío como en caliente. Como hemos podido comprobar, un 5W30 lo convierte en algo así como un 10W50 y un 5W40 te lo convierte en lo que sería aproximadamente un 15W50. Y eso teniendo en cuenta que el Motul XCES 5W40 en el cual he realizado el cálculo es un 5W40 que de por sí es muy poco viscoso dentro de la tabla SAE J300 para los aceites en SAE 40. Si este aditivo lo añades a otro 5W40 que sea ligeramente más viscoso que el Motul, pues prácticamente te transformaría un 5W40 en un 15W60. En lo que respecta al paquete de aditivos, la máquina del laboratorio lo que busca es compuestos que le son familiares, ya que estas máquinas están diseñadas y configuradas principalmente para buscar aditivos típicos que se encuentran en aceites. En este caso no ha detectado ningún tipo de compuesto. Eso no quiere decir que este aditivo en su formulación lleve algún tipo de compuesto, lo que pasa que la máquina no es capaz de detectarlo. Eso lo que propicia es que al añadirlo a cualquier tipo de aceite, como este aditivo como tal no contiene los compuestos típicos de los aceites convencionales, pues vamos a reducir, como hemos podido ver, drásticamente la composición inicial y la cantidad inicial de aditivos que contiene el aceite en origen. Estamos reduciendo drásticamente tanto los aditivos antidesgaste como los aditivos detergentes y neutralizantes. Como viene siendo habitual aquí en mi canal, cuando hago un análisis de aditivos, yo no voy a entrar a valorar si este aditivo es más o menos eficaz en cuanto a lo que indica el fabricante que hace cuando se añade a un aceite y trabaja dentro de un motor. El fabricante indica que reduce el consumo de aceite, ahí estoy totalmente de acuerdo porque estamos aumentando una barbaridad la viscosidad del propio aceite. Eso mismo puedes hacer en vez de utilizar un aditivo espesante, un aceite con un SAE mayor. En cuanto a lo que pueda aumentar la presión del aceite, nuevamente en motores que estén muy gastados, sobre todo los casquillos, al aumentar la viscosidad del aceite aumentamos la propia presión del aceite, pero ojo, eso no siempre es una ventaja porque un motor, al igual que un ser humano, está diseñado para trabajar con una presión dentro de un rango, tanto si trabajamos por debajo de ese rango de presión como si trabajamos muy por encima de esa presión que el fabricante predetermina que puede trabajar bien el motor, pues le estamos causando un daño. En lo que respecta al ahorro de combustible que indica el fabricante, pues la verdad es que tengo mis dudas, ya que como hemos podido ver, hemos aumentado notablemente la viscosidad y cuanto más viscoso es el aceite que trabaja dentro de un motor, más le cuesta al propio motor moverse, más energía tiene que gastar incluso para mantenerse a ralentí. Así que en principio yo tengo serias dudas sobre ese posible ahorro de combustible que indica el fabricante. Y en lo que respecta a la afirmación que indica el fabricante que alarga la vida del aceite en torno a un 50%, pues nuevamente tengo mis dudas, porque como hemos podido comprobar, al añadir este aditivo a un aceite estamos reduciendo drásticamente los aditivos detergentes y neutralizantes y eso lo que va a hacer es que el aceite sea más débil a la hora de ir neutralizando los distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible. Entonces aquí tengo también mis dudas. Lo único que se me ocurre en cuanto a la afirmación que indica el fabricante de que alarga la vida del aceite en torno a un 50% es que si tenemos en cuenta que conforme un aceite va acumulando horas de trabajo dentro de un motor y va acumulando pequeñas concentraciones de combustible sin quemar y estas hace que se reduzca la viscosidad del aceite, al aumentarle la viscosidad añadiendo este aditivo sí que se compense en mayor o menor medida, pero desde mi punto de vista esto es matar moscas a cañonazos. Si tú ves que tu aceite se está degradando
degradando o está perdiendo propiedades por la dilución de combustible, lo que tienes que hacer es cambiarlo. Desde mi punto de vista, este aditivo yo lo veo un poco un sinsentido, porque si bien cabe la posibilidad, es posible, vamos a dejar esa puerta abierta, que este aditivo contenga alguna sustancia que pueda ser cojonuda en lo que antidesgaste y demás, pero es que el resto de daños colaterales que te producen el aceite del motor y en el propio funcionamiento de un motor, la verdad es que desde mi punto de vista no vale la pena. Solo lo usaría en motores muy viejos que están hartos de vivir, que presentan mucha pérdida de presión de aceite, mucho consumo de aceite, muy mal funcionamiento y que no quieres gastarte un dinero en reparar el motor porque estás todavía ahorrando para comprarte un coche nuevo y quieres alargarlo unos varios miles de kilómetros antes de llevarlo a Desguace, pues bueno, en ese caso te puede valer. En cuanto al precio, este aditivo se comercializa en envases de 1 galón y de cuarto de galón. El cuarto de galón, que es el envase más habitual, son equivalentes a 946 mililitros. Su precio ronda en torno a los 25 o 26 euros aproximadamente. Desde mi punto de vista, la verdad que es un dinero que yo no gastaría en este aditivo. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.